día de Dios. Dios bendiga la vida de todos los presentes, a aquellos que escuchan también por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios bendiga sus vidas también, ¿verdad? Estamos en el estudio bíblico de Apocalipsis y para ello pues siempre supliquemos que sea Dios para que nos hable. Nosotros como humanos somos débiles y no podemos tener la capacidad de poder entender a Dios en toda su magnitud. Pero tenemos un Espíritu Santo que puede tener misericordia de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Por lo cual, que sea Dios el que nos hable en esta noche. El capítulo 1, hemos avanzado los primeros 8 versículos y hoy continuamos del versículo 9 en adelante, en donde dice el versículo así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este estudio, hermano, que hoy Dios nos permite tener en nuestras manos, fue gracias a la misericordia que Dios tuvo, que a través de su Hijo Jesucristo decidió revelarle a Juan. Y en ello, hermano, podemos ver al escritor que él se coloca en una posición al igual que los demás. Él no se enaltece. Él no dice, yo soy el gran maestro, ¿verdad? Que solo a mí Dios me reveló. No, en ninguna manera. Él toma parte y como parte de la iglesia, no se hace más, no se hace menos, porque ese es el lugar que a todos nosotros nos compete. Los que presidimos solo somos siervos inútiles, hermano, a los cuales Dios en su gran amor y misericordia concede grandes privilegios de los cuales no somos merecedores. Es Dios el grande, Él es el que se debe de ser exaltado, y todos los escritos, hermanos, de los hombres de Dios glorificaron a Dios. A Él le dieron la gloria, y eso es lo que hace el apóstol cuando dice, yo, Juan, en medio del saludo, ¿verdad? Vuestro hermano. No dice yo el gran apóstol, yo el ministro, yo el obispo. Esos son títulos humanos que conforme al tiempo los hombres de la tierra, hermano, jerárquicamente han ido, ¿verdad?, atribuyéndose ellos lo que en verdad la gloria es para Dios. Por eso él dice, copartícipe, dice vuestro hermano y copartícipe. ¿Qué quiere decir? Que él, al igual que los demás, sufría tribulación. Que él estaba, hermano, en las dificultades que estaban los otros. Que no había, hermano, por ser él, ¿verdad? Él, vamos a tenerlo apartado. No, hermano, él sufría las persecuciones que sufrió la iglesia primitiva. Él fue parte de la iglesia. Bueno, la razón de estar en Patmos era porque había sido exiliado a ese lugar. Esa es una isla que ocupaban los romanos como una isla, hermano, donde se iba a pagar una penitencia por haber quizás ocasionado, según el Imperio Romano, algún tipo de falta. ¿Y por qué lo llevaban ahí? Era, hermano, porque era una isla la cual tenía carencias humanas. Era, hermano, unas condiciones en las que muchos de nosotros no quisiésemos estar. Era desértica, era rocosa, faltaba mucho el agua, hermano, para sobrevivir. Ahí fue llevado el apóstol. Por esa razón él dice copartícipe. Pero en ningún momento él está quejándose. Él está glorificando a Dios, que a pesar de que está en esa condición, Dios allí tuvo misericordia y le reveló lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. A veces nosotros renegamos. Voy a ponerme yo, ¿verdad? Cada uno de ustedes podrá decir sí o no. Cuando paso pruebas, hermano, reniego. Cuando no me salen las cosas como las he planificado. En la naturaleza terrenal no lo llego a comprender. Sin entender, hermano, que es Dios quien está procesando nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacernos mejores. Quizás en ese momento, hermano, de dificultad, Dios quiere revelarse a mi vida para que su nombre sea glorificado. Y yo no lo quiero porque quiero tener todo bajo control, que todo salga como yo lo he planificado, ¿verdad? Y no salen así las cosas. Las cosas salen como Dios las ha estipulado para la gloria y la honra de su nombre, en su propósito.
El propósito de Dios al final, ¿cuál era? Que en medio de la tribulación que estaba pasando el apóstol, Dios quería respaldar al apóstol en que Dios siempre estaba con él a pesar de su tribulación. ¿Verdad? A pesar, bonito es, hermano, decir Dios se me revela, ¿verdad? Y me da, hermano, y me trae bendición cuando estoy en un estado, hermano, donde no me falta nada, donde no tengo problemas de salud, donde no hay escasez, donde todo está bien. Pero cuando es todo lo contrario, ahí es difícil. Pero aquellos que han sido, hermano, forjados por el Espíritu Santo, en sus vidas ha forjado un carácter que independientemente de las circunstancias, ellos mantienen su fe. No importa que les esté yendo mal en la vida terrenal. Eso era el apóstol Juan. Por eso él con toda seguridad podía decir, soy copartícipe vuestro. Pero así como también lo soy en la tribulación, también dice el versículo 9, en la tribulación, en el reino. Los creyentes tenemos un privilegio. Quizás tenemos dificultades como los demás hermanos. Quizás pasamos procesos, quizás no sean igual. Quizás la dificultad suya no sea la similar a la mía, pero todos tenemos en un momento dado necesidad y angustia, porque las pruebas no para todos son iguales. Las pruebas del apóstol Juan no fueron las mismas del apóstol Pablo, ni mucho menos de Esteban. Cada uno de ellos fueron tratados conforme al propósito de Dios, y así es hasta el día de hoy. Porque muchos podemos decir, vea, el hermano, porque no le está pasando lo mismo que a mí. Es cierto, es verdad, pero tiene otras dificultades, tiene otros problemas que lo hacen venir a los pies de Cristo. ¿Para qué? Suplicar misericordia y darse cuenta que también, así como aquel que tiene una necesidad, aquel tiene otro. Delante de Dios los dos son necesitados. Entonces, pero así como los dos somos necesitados, así como el apóstol decía, he pasado tribulación, pero también tengo una promesa dada por Dios a mi vida, que soy copartícipe en ustedes en esas tribulaciones y también en aquel reino. ¿Cuál reino? No el reino milenial, sino en el reino eterno, al cual, hermano, él ya se sentía parte de ese reino. De eso estaba hablando. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces, hermano? Que a pesar de las pruebas usted sigue siendo parte de la herencia, tiene parte en la herencia eterna, tiene seguridad de que Dios ahí está con usted. Dígame, hermano, ¿a quién más Dios, por qué no se le reveló en otras condiciones? ¿Por qué Dios no lo llevó a una mejor situación? Cualquiera puede decir que alucinando estaba. No, hermano, era la misma gloria de Dios revelándosela al apóstol. Pero él no se enaltece por ello. Él está nada más, hermano, contando cómo fue que Dios, en esa misma circunstancia de dificultad, Dios tuvo misericordia y se le reveló. Eso es lo que está describiendo el versículo cuando dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Cuando dice tribulación, entendemos que son persecuciones que ya estaba sufriendo el apóstol. No era la gran tribulación, en ninguna manera, no estaba hablando de esa gran tribulación. Estaba hablando de la circunstancia difícil que estaba pasando. Tribulación sufrida, hermano, por él mismo. Él la estaba sufriendo en carne propia. Por eso dice copartícipe. Ese tipo de tribulación no estaba hablando del tiempo futuro, era en el presente. Cuando dice el reino, también refiriéndose, hermano, a aquella fe que nosotros tenemos en que Dios está obrando en su propósito, hermano, aunque nosotros estemos pasando por prueba. Pero Dios está allí en medio de nosotros, guiándonos, dándonos fuerza. Y esa fuerza produce en nosotros también paciencia. Aguante, esa es la palabra, paciencia. Como la tuvo el Señor Jesucristo. Él fue paciente, hermano. A él nada le costaba, hermano, decir yo ya no voy a sufrir por este montón de pecadores. Pero en el gran amor que nos tuvo, decidió, hermano, ser paciente. Sufrir hasta la muerte. No todo lo sufrió, hermano, sencillamente, ¿verdad? Críticas. Nosotros no soportamos las críticas. ¿Sabe que las angustias y las críticas de este tiempo no son comparadas a las tribulaciones de los apóstoles?
Ninguno de nosotros ha llegado a sufrir como sufrió los hombres de la Biblia. Ellos sufrieron más. Y en ese sufrimiento, ¿qué se desarrolló en ellos? La paciencia. ¿Qué se desarrolla cuando estamos en las dificultades? La paciencia, hermano. La capacidad de soportar el momento difícil de la prueba. Esas tres cosas, él era copartícipe, así como los demás. Por eso dice en el 9, ¿verdad? Y en la paciencia de Jesucristo. Él describe el lugar donde estaba en la isla de Paz, llamada Patmos, por causa de la palabra. ¿Cuál es la razón que lo llevó ahí? La palabra de Dios. Le ocasionó que fuese tomado como un hombre que había alterado el orden, lo llevan a ese lugar. Allí la razón por la cual él ha sido llevado, por predicar la palabra de Dios. Por ser leal, por tener, hermano, confianza en lo que Jesucristo le había dicho, cuando dice el versículo al final, y así dice, ¿verdad? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En tiempos de los apóstoles, el nombrar a Jesucristo, darle, hermano, un lugar de eminencia dentro de la divinidad, era una blasfemia para los judíos, y para los gentiles era como temían que un pueblo se levantara y les quitara sus comodidades de reino que tenía. Hablaban del rey Mesías que había de venir. Eso no les gustaba a ellos. Ellos sentían, hermanos, como no dejemos que esto crezca porque esto se va a levantar, y estaban pensando en la tierra. Y para los judíos, hermanos, era una blasfemia que alguien dijera que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces todas esas cosas, cuando ellos predicaban, se les volvía en contra. Esa es la razón por la cual está en Patmos. La lealtad a la palabra que había creído, porque el mismo Señor Jesucristo le había instruido. Él fue testigo de los milagros del Señor Jesús. Bueno, no solo testigo, Dios le usó en muchas ocasiones. ¿Para qué? Para difundir el Evangelio. Entonces, en esa situación que él ha sido llevado, ¿cuál es la razón? La palabra de Dios. ¿Por qué está preso? ¿Por delincuente? No. ¿Por qué está, hermano, sufriendo? Por causa de la palabra. Ahora, ¿qué quiere decirnos eso a nosotros? Hasta el día de hoy hay lugares, lo explicábamos la semana anterior, en donde predicar es prohibido. Aquí podemos predicar con toda libertad gracias a la misericordia de Dios, pero en otros lugares todavía hay persecución. Todavía, hermano, usted está expuesto a la muerte o a la cárcel o a que lo expulsen por causa de la palabra de Dios. En aquel tiempo así era. Y esa es la razón por la cual él, a pesar, hermano, de su sufrimiento, ¿qué nos está demostrando? Su seguridad en la palabra. No importa que sufriera, no importa que fuese perseguido, no importa que lo llevaran preso, él seguía manteniendo su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Él seguía confiando en que lo que él predicaba era la palabra de Dios. Y si por la palabra de Dios me llevan preso, bueno, ahí está dando testimonio en ese lugar. No está renegando, no dice por culpa, ¿verdad? Y el Señor, yo ya no vuelvo a predicar, miren en las condiciones en las que he caído. No, hermano, la razón por la que estoy aquí es porque predicaba la palabra de Dios. Es porque he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, esa lealtad, hermano, no es que haya sido mérito, pero a veces Dios la recompensa en su gran amor y misericordia. Porque dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu. Esa palabra es una gran enseñanza para usted, para mí, porque cuesta estar en el Espíritu en las pruebas. Claro que sí. Si cuando medio nos pasan cosas reaccionamos en la carne. Y aquí que él está pasando persecución, que él ha sido llevado preso, él mantiene su fe, él vive en el Espíritu. Él tuvo el privilegio, hermano, de lo que muchos de los profetas del Antiguo Testamento fueron, hermanos, también tomados en el Espíritu Santo y les fueron revelados cosas, como le fue revelado a Ezequiel, como le fue revelado a Isaías, hermano. Ese privilegio tiene el apóstol. Y no lo está diciendo para jactancia, sino para glorificar el nombre de Dios. Y cuenta, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir? Que era tan fuerte
Las trompetas, hermano, en tiempos bíblicos solo servían para alertar que había una guerra. Amén. ¿Y qué quiere? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que Dios mismo, hermano, quiso hablarle a Juan y decirle lo que le dice en el versículo 11. Mira, le dice, claramente, hermano, Él está completamente en el Espíritu. Él no está pensando, cuando salga de aquí ya no voy a volver a predicar. Él vive en todo momento pensando en qué, hermano, en el Señor, viviendo completamente para Él, aún estando en la cárcel. Por eso es que Él decreta, estaba en el Espíritu. Esa expresión también da a entender, hermano, que cuando Dios, tuvo la misericordia de revelársele, Él fue tomado, hermano, de esta tierra y le fue revelado. Esto es una suposición humana, esto no lo estoy diciendo que sí es, vea. Es como un éxtasis que Él tuvo, en el cual fue llevado por parte del Espíritu Santo y le fue mostrado. El mismo Señor Jesucristo se le revela y le dice lo que debe decir. Lo vivieron solo en el Antiguo Testamento. Hay muchas, por ejemplo en Isaías capítulo 6 versículo 1, también Dios se le revela. Allá es Jehová Dios, aquí es el mismo Señor Jesucristo. Allá en Isaías capítulo 6 versículo 1 podemos encontrar, leámoslo si ustedes gustan, una revelación igual, como manifestación que se daba ya en el antiguo, pero esto era antes del Señor Jesucristo. Ahora Juan lo está viviendo, pero en el Señor Jesucristo es la revelación. Cuando dice el capítulo 6 versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es una visión también. 6:1. Es una visión. Ahora Ezequiel mismo también, 1:4 también, Ezequiel. La mayoría de los profetas tuvieron revelaciones especiales, sublimes, las podríamos catalogar o calificarlas. Ezequiel también, capítulo 1. ¿Tenemos? Miren lo que dice el capítulo 1 del libro de Ezequiel en el verso 4. Oiga, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Lo vio todo el mundo o solamente uno? Solo el profeta, solo el profeta lo estaba viendo. Esa es una revelación que le está haciendo Jehová Dios al profeta. Pero en Apocalipsis la revelación es el mismo Señor Jesucristo. La condición, ya la vimos en la condición, no es que Él estaba en completa oración, hermano, y estaba sin problema. No, Él describe que estaba sufriendo. Pero allí el mismo Señor Jesucristo se le revela. Vayamos al estudio. Solo era para que podamos entender cuán grande era la revelación que está a punto de tener el apóstol Juan. Y dice el versículo, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como, no dice que era una trompeta, como trompeta, correcto. O sea, que es alto el sonido. ¿Y qué es lo que dice el versículo? Y oí detrás de mí. Ahora lo está oyendo detrás. En el versículo, ¿qué es lo que oye? El 11, este es lo que escucha. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Cuando le dice yo soy el alfa, esto ya lo ha repetido en el versículo 8. Está hablando de que Él es el primero, Él es el último. Está hablando de un atributo que le pertenece a Dios. Pero ¿quién es el que está hablando en sí? El Señor Jesucristo, que también tiene el atributo de la eternidad. Yo, dice, soy el alfa y la omega. ¿Quién le está hablando? El que me está hablando no es un hombre, es el mismo Señor Jesucristo. Cuando le dice el primero y el último,
¿Qué es lo que tienes que hacer? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ya es ahí, describe cuáles son. Las que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Se aclara que no solo esas iglesias existían en estos tiempos. Había iglesias en Colosa, había iglesias, hermano, en Filipos, había iglesias a las cuales otro apóstol llamado Pablo escribe. Alguien dice, entonces, ¿por qué solo a esas iglesias? Vuelvo a mencionar una suposición. Se considera, hermano, que estas iglesias eran conocidas del apóstol. Éfeso era conocida por él. Igual todas las que menciona, pero no significa, entonces las iglesias que están en las cartas del apóstol Pablo son ignoradas. No, hermano. Porque lo que está dando a entender, hermano, es que como Juan conocía, ¿verdad? Entonces Dios no era que solo le quiera hablar a esa iglesia. Y como lo aclaramos también al principio, que estas iglesias representan históricamente los tiempos de la humanidad. La primera iglesia, hermano, fue una iglesia llena de avivamiento. Una iglesia llena del amor de Dios. Entonces, solo estoy diciendo una opinión. Pero lo que está diciendo claramente de esas 7 iglesias, vuelvo y repito, no significa que solo esas existían. Porque la Biblia demuestra que habían otras iglesias. Y ya hemos estudiado las cartas. Amén, iglesia. Entonces, pero que a estas iglesias hay un mensaje que Dios revela. Pero no solamente es para ellas, también es para usted y para mí. No sé si estamos entendiendo también, ¿verdad? Y también para esas iglesias que no fueron mencionadas en este libro, ¿verdad? Pero que ya existían, como Colosas, las vuelvo a repetir, hay muchas más, a mí se me puede olvidar los nombres, Tesalonicenses. También, hermanos, estaban incluidas en el mensaje. Y también estamos incluidos usted y yo. Claro, cuando él oye esa voz y todo lo que le acaba de decir, la identificación, como queriéndole decir quién te está hablando, soy yo. El yo soy de Éxodo. Cuando Moisés le dice, ¿cómo yo voy a llegar a Faraón y a decirle quién es el que me envía? Yo soy. Lo mismo le está diciendo el Señor Jesucristo. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, dice allí. Ahora eso, hermano, cuando él ya está en esa revelación, en ese éxtasis, en esa situación, hermano, que no es algo carnal, no es algo que él se lo está imaginando. A eso quiero llegar cuando estoy diciendo, hermano, que él estaba en el Espíritu también. No es algo, hermano, ya veo el Señor, él se le ocurrió. No, en ninguna manera. Esto verdaderamente le sucedió a él. Por eso dice el versículo, y me volví para ver la voz. Algo curioso, se puede ver la voz. Correcto, gloria a Dios. Lo que estaba buscando es, dice que él de detrás oyó, ¿verdad? Entonces él da la vuelta para ver la voz. No, para ver quién era el que le estaba hablando. Ya me dijo quién es, ¿verdad? Yo quiero verlo. Lo primero que hace es voltea a ver, y dice el versículo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de unas ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Una vestidura de quién? La vestidura, hermano, de la nobleza y realeza, que no son terrenales. Ahora, yo quiero que por favor avance un poquito, no es que me vaya a saltar, pero tenemos que saber qué significan los candeleros y qué significa lo demás. En el capítulo 1, siempre en el versículo 20, dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, los candeleros en la visión que tú has visto tienen un significado. ¿Qué es lo que quiere? Porque él dijo, ¿verdad? Al ver, hermano, vio, hermano, una manifestación gloriosa, celestial completa. Pero si él quería, para poder expresar lo que vio, él dice, vi 7 candeleros. Pero esos candeleros, hermanos, no eran hechos, no eran hermanos humanos.
ni tampoco era algo, hermano, que él se lo imaginó, los vio. En el versículo 12 lo dice, volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, los vio, hermano. Vuelvo a repetir, no se los imaginó, ni tampoco es algo carnal. Estaba completamente llevado por el Espíritu. No sé si estamos entendiendo. Vi 7 candeleros de oro. ¿Qué significaban los candeleros en el versículo 20? Las 7 iglesias. Ahora esto significa algo. La iglesia es símbolo ¿de qué? De luz. Pero la luz no la producen los candeleros. La produce el Señor en nosotros. Nosotros somos la luz porque en nosotros está la luz. ¿La luz cuál es? Es el mismo que digo, yo soy la luz. ¿A dónde está Él? En mí. Entonces yo alumbro porque yo soy el que me manifiesto. No, es Dios que en su misericordia, hermano, nos ha dado conocimiento, y por medio del conocimiento, hermano, la luz del entendimiento para vivir una vida que no es igual a los demás. Por eso somos llamados a ser luz, a tener una identidad, no la identidad de este mundo. Por eso vamos en contra del sistema humano que promueve el pecado, que promueve, hermano, la desviación, que promueve un montón de cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué usted y yo no somos partícipes? Porque en medio de nosotros está el Señor Jesucristo, como estaba en lo celestial. Que está viendo Juan. Está viendo Juan. Estaban las 7 iglesias, y en las 7 iglesias, ¿quién estaba? El Señor Jesús. No, ahí dice claramente quién estaba. Vuélvalo a leer conmigo en el versículo. Y vi y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Ya explicamos qué significa cada candelero de oro, ¿verdad? Eran las 7 iglesias. ¿Y en medio de qué? De los 7 candeleros. Quiere decir en medio de las iglesias. Vi como, entonces ¿quién era el que estaba ahí? El Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. En medio de las iglesias, ¿quién está? El pastor. No. En medio de las iglesias no es un pastor el eminente. Es el Señor Jesucristo, hermano, que produce luz. Los grandes en las iglesias no son los grandes hermanos que, miren, al bien el gran reverendo. No, hermano, nos equivocamos. El grande es el Señor. Independientemente el número de hermanos que se congregan, independientemente la cantidad, pero si allí hay alguien que invoca el nombre, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Donde 2 o 3 se reúnen en, oiga, ¿qué dijo? Allí. ¿Qué está hablando? Está hablando el Señor Jesucristo, que Él prometió su presencia. Cuando se reúne alguien en el nombre del Señor Jesucristo, el mismo Señor está ahí. Por eso somos llamados a tener una vida, hermano, no como los demás. Correcto, por eso estas reuniones no son llamadas a hacer desórdenes. Por eso estas reuniones son llamadas, hermano, a dar testimonio que en medio de nosotros vive el mismo Dios a través de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo. Su presencia está aquí. Su presencia estaba, dice en el versículo, en medio, ¿verdad? En el versículo 13, ahí me quedé. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, hermano. Está hablando, hermano, una vestidura sacerdotal que similar. No estoy diciendo que es igual completamente como lo dice Éxodo. En Éxodo, hermano, Dios describe que las vestiduras de los sacerdotes iban a ser diferentes a las del pueblo. Y que las vestiduras reales de los reyes era diferente también cuando embestían a los reyes. Y dicen, se vistió de sus ropas reales. Aquí lo que está viendo Juan es la realeza celestial en el mismo Señor Jesucristo. A eso es lo que está viendo. ¿Y a dónde lo está viendo? En medio de los candeleros, en medio de la iglesia. Entonces aquel corito que cantamos que dice, paséate Nazareno, paséate. No hay necesidad de cantarlo porque Él ya está aquí en medio de nosotros. Y si lo cantamos para glorificar su nombre, pero en realidad Él ya se pasea, Él va conmigo. Él está aquí. Y si hay otra iglesia por allá reunida, ahí está Él. Como los 7 candeleros.
¿Qué más dice el 13? Ahí estamos, ¿verdad? Y en medio de los 7, eso ya lo leímos. ¿Cómo estaba vestido? Con sus ropas reales. Pero la manifestación va más allá, hermano, y va subiendo de tono al punto que dice 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Cómo? Blanca lana, como también nieve. ¿Por qué no solo se dice blanco? Era tan blanco que él va más allá y quiere describir su blancura. Y dice el versículo, blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hermano, los ojos que vio Juan eran unos ojos que penetraban y llegaban, hermano. Usted me puede ver a mí a los ojos, yo le puedo ver a usted, pero ¿quién podrá ver esa mirada penetrante de Dios? ¿Quién podrá ver esa mirada penetrante de esa revelación del Señor Jesucristo que está teniendo Juan, hermano? Eso solamente tuvo que haber sido en el Espíritu. Por esa razón que en los demás versículos él dice que cae, hermano. Fue tanto el impacto que él dijo, de lo que estoy viendo no soy digno. Allí dice en el versículo, hermano, que sus ojos como llama de fuego, como llama, eran tan, hermano, encendidos que no era capaz un ser humano de verlo. Mire los reyes de la tierra como son de atrevidos. ¿Sabe usted que a los reyes no se les podía ver a los ojos? ¿Cómo que eran dioses? A los faraones no los podía ver cualquiera, hermano, levantar. Usted ve aquí al alcalde y al presidente, le cae, ¿qué tal, señor presidente? ¿Verdad? En otro tiempo, eso era, hermano, abominable en los hombres. Pero en Dios es el único que no se le puede ver a los ojos. No solo a los ojos, sino ponerle verdad con toda... No, porque se creían los faraones, se creían dioses, hermano. En su creencia, ellos decían que al morir se convertían en ¿qué? En dioses eternos, ¿verdad? Y por eso, hermano, a los demás los tenían, y si les miraban al rostro, era para ellos una blasfemia. Solo estoy poniendo una ilustración humana, para que vea que los hombres se toman lugares que no les pertenecen. En verdad, el único, hermano, que no se puede ver, porque nuestra naturaleza está caída, estuvo caída desde Adán. Para eso fue necesario que viniese Cristo, y ahora pudiésemos, hermano, entrar por la fe al trono de su gracia. Pero ahora dice, hermano, que Juan no solamente él está viendo la revelación. Él está viendo esos ojos y los describe tal como los vio. ¿O creen que se los imaginó? No, los vio. Sus ojos como llama de fuego, así dice, ¿verdad? Sus ojos como llama de fuego. No, como la palabra como está dando a entender que no eran llamas. O sea, pero así lo pudo describir él. Él así los describía. No está diciendo que era fuego, claramente. Y sus pies, otra vez, aquí también, semejante. Semejante al bronce bruñido, que leímos también, ¿a dónde, hermanos? El bronce refulgente, decía Ezequiel, si no me equivoco. Aquella revelación, ¿a qué grado fue llevado Juan? Eso fue sublime. Esa es una manifestación, hermano, que ninguno de los otros apóstoles pudo ver. Pero le fue privilegio a Juan. Pero no para exaltación, sino para darnos a conocer. Por eso le dice, te voy a decir algo que le vas a decir a las iglesias. ¿Estamos entendiendo? Versículo 15, ahí estoy, ¿verdad? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Igual que también en Ezequiel, que decía así, ¿verdad? Y miren, hermano, era tan glorioso aquello, pero era también a la misma vez. ¿Se recuerdan ustedes cuando hay una manifestación de parte de Dios en el monte Sinaí, en la peregrinación? Cuando dice que Dios se manifestó, hermano, y el pueblo dijo, ya no nos hable Dios, mejor que nos hable por medio de ti, le dijeron a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se sentían tan indignos que aquel monte, hermano, y no fue toda la gloria de Dios, no, hermano. Santifícame al pueblo, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Me voy a manifestar. ¿Por qué? Porque Él es puro, es santo, y nada pecaminoso le puede tocar ni ver.
Cuando Él, hermano, un poco de su gloria, no es toda su gloria. Dice, hermano, que el pueblo no aguantó. No, mejor que nos hable Moisés porque es Dios. Ahora, hermano Juan, ¿a qué privilegio ha sido elevado? Qué privilegio, hermano, de ver su gloria. Cuando dice, hermano, en el versículo 15 en el que estamos, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pero cuando le habló de primero, dijo que era como voz de trompeta. Su volumen. Aquí, hermano, las palabras que dice el apóstol solo son para describir una gloriosa visión dada por el mismo Señor Jesucristo. Pies refulgentes, decía, y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Y qué significado puede dar a entender eso, hermano? Es una, hermano, cuando el Señor, por eso, hermano, esas vestiduras representan la justicia, la santidad de Dios. Nadie, hermano, puede resistir la gloria de Dios y los juicios venideros. Por eso, hermano, que el Señor, si decidiera destruirnos, Él no crea que va a planificarlo y se va a tardar. Él lo puede hacer de una sola vez, pero en su misericordia, que es tan grande, le da oportunidad al hombre. Envía a su Hijo para que el hombre tenga una oportunidad. ¿Por qué no viene el Señor Jesucristo? Porque está esperando que muchos vengan al arrepentimiento, dice, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad? El Señor ha tardado su venida. Algunos la tienen por tardanza. Y el apóstol aclara y dice, no es que Él se le olvidó, estoy parafraseando. Lo que sucede es que está esperando. Y en esa paciencia que tuvo, vine yo y vine usted. ¿Cuántos vinimos, hermano? ¿Qué tal si el Señor hubiera venido en estos tiempos? Mire que cuando escribe el apóstol, hermano, ya estaban calificando que Él se había tardado. ¿Y cuántas generaciones han pasado ya y todavía Dios, usted y yo hemos sido alcanzados por Él, hermano? ¿Qué es eso? Su misericordia. Porque aún su apariencia que se manifiesta gloriosa, hermano, ¿quién la podrá soportar? Somos tan impuros y débiles. Pero aparece el Señor Jesucristo para darnos la oportunidad. La pregunta, cuando dice, hermano, el versículo del 12 al 15 que hemos avanzado, ¿acaso no fue este mismo apóstol el que en tiempos del Señor Jesús tuvo privilegios de conocerle y de verle? Se recostaba, hermano, era el consentido. Pero ahora, ¿cómo Él llega allí? Lo que está viendo que ya no es la misma, porque vino lo que Juan conoció, la parte que Dios en su misericordia, en el ministerio del Señor Jesucristo, esa parte humana, ¿verdad? Pero aquí ya no, porque aquí ya Él ha sido levantado, hermano, ha sido llevado a donde dice que está a la diestra del Todopoderoso. No es el mismo en cuanto a qué, en cuanto a lo que está viendo. Esta ya es otra realidad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso Él ya no vendrá ya no tendrá relación con el pecado, porque Él ya fue crucificado una vez. Ahora ya aparece como hermano, como juez. Las vestiduras celestiales que se ven, todo lo que se ve, hermano, es otro tipo de escenario. No es aquel que conoció y que él podía tener esa confianza. Tanto que en el versículo 16 continúa describiendo. Avancemos un poquito más, tenemos tiempo. Tenía en su diestra 7 estrellas. Esta ya vimos cuál era el significado de las estrellas, ¿verdad? Eran los ángeles, correcto. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como, no dice que era el sol, como semejanza, ¿va? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero él está describiendo cómo, no está diciendo el Señor Jesús era el sol, no, así era que resplandecía. ¿Y quién puede ver el sol a las 12 del día? Con que ni aguantamos estar viendo una luz
Y ahora la luz gloriosa del mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que ha visto. Ahora, hermano, cuando le vi, dice el 17, en este voy a terminar, después vamos a continuar con lo demás. Solo leamos el 17 y terminamos el estudio. Después continuamos la próxima semana. Cuando le vi, caí, claro, como muerto. No murió. ¿Cómo? Pero, o sea, se desplomó. Se desfalleció. No, dijo, no puedo yo ser capaz de ver tanta gloria. Entonces dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero mire, hermano, qué glorioso. Ese mismo que vio le dio fuerza, le dio consuelo en el mismo versículo, ¿verdad? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Otra vez, yo soy el primero. Hermano, qué gloria. A nosotros muchas veces nos ha dicho así, no temas el Señor. A veces hemos estado desanimados. La palabra, su diestra, su mano de poder, su mano de autoridad. Eso significa diestra. Su diestra, dice, él le llegó y le dijo, hermano, esa misma diestra le da ánimo, le da fuerza y le da consuelo. No temas. Qué privilegio el que tuvo Juan, ¿verdad? Hemos aprendido algo esta noche, hermanos. No hemos avanzado mucho, pero creo que Dios ha tenido misericordia de cada uno. Lo vamos a dejar hasta allí y luego vamos a continuar con la revelación que el mismo Señor Jesucristo le sigue dando. Él se sigue revelando y le dice lo demás, ¿verdad? Donde el que vivo, estuve muerto, y le describe todo eso. Dejémonos hasta allí, mis amados hermanos. Vamos a orar por las ofrendas que sea Dios trayendo